La luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la biblioteca en la hacienda Los Robles, proyectando patrones dorados sobre los gastados sillones de cuero, donde tres figuras se sentaban en un cómodo desorden. Esta sala siempre había sido su santuario, el único lugar donde Marcos de Alba, duque de Sierra Alta, podía quitarse el peso de su título, donde Benjamín Contreras podía abandonar la cuidadosa cortesía esperada de un heredero de buena familia, y donde Penélope Contreras podía decir lo que pensaba sin censura. «Absolutamente no», dijo Penélope, sin siquiera levantar la vista del libro que tenía sobre las rodillas. Su cabello oscuro se estaba soltando de sus pasadores, señal de que llevaba horas leyendo sin preocuparse por la compostura. «Tengo planes para el próximo mes, Benjamín. Planes importantes, más importantes que ayudar a tu querido hermano a alcanzar la gloria». Benjamín se inclinó en su silla, sonriendo con el tipo de picardía que siempre precedía a sus planes más escandalosos. «Penélope, perdimos el año pasado. Perdimos contra esa pareja insoportable de Querétaro que no paraba de presumir. Necesito venganza». Marcos observó este intercambio con una neutralidad cuidadosamente mantenida, aunque su mandíbula se había tensado en el momento en que Benjamín propuso llevar a Penélope al continente. Durante 3 años, su viaje anual había sido sagrado. 3 semanas de libertad, de ser Marcos Reyes en lugar del duque de Sierra Alta, de jugar, reír y olvidar la aplastante responsabilidad que había caído sobre él 4 años atrás, cuando su padre falleció. «Tu hermano tiene razón, Penélope», dijo Marcos, manteniendo un tono ligero a pesar de la tensión que se le acumulaba en el pecho, «aunque no estoy seguro de que arrastrarte a un torneo de whist califique como alcanzar la gloria». Ella finalmente levantó la vista y Marcos sintió ese familiar sobresalto que últimamente experimentaba con mayor frecuencia, la forma en que sus ojos verdes y penetrantes podían atravesar directamente su cuidada compostura. ¿No estaba al tanto de que me quería allí su gracia? De hecho, me parece recordar que el mes pasado se esforzó considerablemente en explicar por qué estos viajes eran absolutamente esenciales para la amistad masculina y nunca debían ser corrompidos por la presencia femenina. «No recuerdo haber usado la palabra corrompidos», dijo Marcos. «Usted lo insinuó muy fuertemente». «¿En serio? Qué grosero de mi parte». Benjamín rió, recostándose en su silla. «Mira, es exactamente por eso que la necesito allí. Tú juegas mejor cuando ella te irrita, Marcos. Adquieres esa mirada concentrada como si fueras a demoler algo». Y Penélope se volvió hacia su hermana. «Eres brillante en estrategia. Ves patrones que nadie más ve. Con tu ayuda podríamos ganar este año». «Agradezco tu fe en mi mente estratégica», dijo Penélope con sequedad, «pero tengo otras obligaciones. Doña Elena de los Pinos me invitó a su hacienda para un círculo de lectura, y lo he estado esperando con ansias durante meses». «¿Un círculo de lectura?», repitió Benjamín. «Penélope, puedes leer en cualquier parte. ¿Cuándo tendrás otra oportunidad de viajar al continente para ver la vida real más allá de los salones de baile y las tarjetas de visita?» La vida más allá. Las mejillas de Penélope se sonrojaron. «Estoy perfectamente satisfecha con mi vida. Gracias». Marcos se movió en su silla, preguntándose por qué esta conversación lo estaba incomodando tanto. Debería querer que Benjamín la convenciera de quedarse en casa. Lo último que necesitaba era la responsabilidad de cuidar a Penélope en una ciudad donde todos pretendían ser algo que no eran, donde las reglas eran más laxas y el vino fluía libremente, donde ella podría ver cosas que impactarían sus protegidas sensibilidades, donde él podría verse obligado a pasar 3 semanas en estrecha cercanía
con la única persona que siempre había logrado alterarlo de formas que no podía nombrar del todo. «Estoy en contra de este plan», dijo Marcos con firmeza. «Penélope no quiere venir y, francamente, no quiero pasar mis vacaciones haciendo de niñera». Los ojos de Penélope brillaron. «Le ruego me disculpe. Me escuchaste. Benjamín y yo tenemos rutinas establecidas en estos viajes. No podemos estar preocupándonos por si estás segura, cómoda o escandalizada por las costumbres locales». «¿Escandalizada?». Penélope dejó su libro a un lado con deliberada cautela. «¿Crees que soy una florecita frágil que no puede manejar la realidad, su gracia? Creo que eres la hermana de Benjamín, lo que significa que seríamos responsables de ti. Esa es una carga que no estoy interesado en llevar». La habitación se había quedado en un silencio absoluto. Benjamín los observaba a ambos con una expresión extraña, su mirada yendo y viniendo entre su mejor amigo y su hermana, como si estuviera viendo algo que se le había escapado antes. Penélope se puso de pie, alisando sus faldas con movimientos precisos, la barbilla levantada de esa manera obstinada que Marcos había visto 1000 veces antes, generalmente justo antes de que ella demostrara que alguien se equivocaba en algo. «Bueno, entonces, ya que su gracia encuentra mi presencia tan molesta, supongo que debería quedarme en casa». «Bien», dijo Marcos, «excepto que ahora estoy reconsiderando». La sonrisa de Penélope fue peligrosa. «¿Sabes cuánto odio que me digan lo que no puedo manejar, Marcos?» «Penélope, de hecho, de repente estoy bastante interesada en este torneo. Benjamín, ¿qué se necesitaría para convencerme de venir?» La sonrisa triunfante de Benjamín regresó. «La colección completa de historia arquitectónica de librerías Gandhi, esa que me has estado rogando que pida. Eso es caro. Vale la pena para vencer a esos presumidos queretanos». Penélope fingió considerar, aunque Marcos pudo ver que ya había tomado su decisión. Iba a venir puramente para molestarlo ahora, y ambos lo sabían. Así habían sido siempre las cosas entre ellos, un constante juego de tira y afloja, de ver quién podía provocar al otro para que se rindiera primero. «Bien», dijo ella, «te ayudaré a ganar tu preciado torneo, pero espero que esos libros sean entregados antes de que nos vayamos». «Hecho». Benjamín se puso de pie, ya moviéndose hacia la puerta. «Envío el pedido hoy. Nos vamos en 2 semanas. Será mejor que empieces a empacar, hermana». Se fue, silbando, completamente ajeno a la atmósfera cargada que había dejado atrás. Marcos no se había movido de su silla, tampoco Penélope. Se miraron a lo largo de la biblioteca y algo había cambiado. Algo que ninguno de los dos podía identificar todavía, pero que flotaba en el aire entre ellos como un desafío tácito. «¿Realmente no me quieres allí?», dijo Penélope en voz baja. «No», admitió Marcos, «pero al parecer mi opinión no importa. Me importa a mí». Dio un paso más cerca. «Siempre hemos sido honestos el uno con el otro, ¿no? En esta habitación, al menos. Así que dime con honestidad, ¿por qué no me quieres allí?» Marcos podría haber dicho una docena de cosas, que su presencia lo complicaría todo, que estaba acostumbrado a ser otra persona en estos viajes, alguien más libre y menos controlado, que la protección de Benjamín hacia ella rozaba lo obsesivo, y él no quería lidiar con esa tensión. Pero lo que salió fue, porque las cosas son diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? No pudo responder eso. No sabía cómo explicar la forma en que su conciencia de ella se había agudizado durante el último año, la forma en que su risa le apretaba el pecho, la forma en que había empezado a notar cosas como la curva de su cuello cuando se inclinaba sobre un libro, o el tono preciso de verde en sus ojos cuando la luz del sol los golpeaba justo. «No importa», dijo poniéndose de pie abruptamente. «Ya tomaste tu decisión. Te veo en 2 semanas.
La dejó allí, con la confusión escrita en su rostro, y se dijo a sí mismo que 3 semanas en el continente con Penélope Contreras serían perfectamente manejables. Se estaba mintiendo a sí mismo, y una parte de él ya lo sabía. El viaje al continente duró 4 días de cuidadosa travesía, con paradas en posadas que se volvían progresivamente más relajadas cuanto más se alejaban de los ojos vigilantes de la Ciudad de México. Para cuando llegaron a Tampico y abordaron el barco para su último cruce, incluso Penélope se había relajado ligeramente, su entusiasmo por la aventura superando su irritación por la continua frialdad de Marcos. Marcos había pasado la mayor parte del viaje manteniendo la distancia, siempre posicionando a Benjamín entre ellos, siempre encontrando razones para revisar los caballos o hablar con los cocheros. Pero en los estrechos confines de la cabina del barco no había escape de la proximidad. «Estás siendo ridículo», dijo Benjamín sin rodeos, mientras estaban en cubierta viendo la costa francesa emerger de la niebla matutina. Penélope estaba abajo, acomodándose en su camarote. «Sea lo que sea que te haya incomodado de que venga mi hermana, supéralo. Necesitamos su mente brillante si vamos a ganar, y tu mal humor ya es cansado». «No estoy de mal humor. Apenas le has hablado en 4 días. Eso no es propio de ti». Benjamín lo estudió con una percepción incómoda. «Tú y Penélope siempre han tenido sus duelos verbales. Son entretenidos. ¿Por qué detenerse ahora? Porque esos duelos verbales habían comenzado a sentirse diferentes», pensó Marcos, pero no dijo nada. Porque en algún lugar entre las bromas de la infancia y las conversaciones de adultos, algo había cambiado en cómo la veía, y no confiaba en sí mismo para mantener los cuidadosos límites que siempre habían existido entre ellos. «Estoy concentrado en el torneo», dijo Marcos en su lugar. «Como debe ser, ¿verdad? El torneo». Benjamín no parecía convencido, pero lo dejó pasar. «Bueno, concéntrate en esto. Cuando lleguemos a Veracruz, recuerda que eres mi primo Marcos Reyes, pariente lejano, nobleza menor, bueno con las cartas. Y Penélope es tu prima también, de visita familiar. Mantén la historia en orden». «Llevo 3 años haciendo esto, Benjamín». «Sí, pero ahora tenemos a Penélope de la que estar pendientes. Ella necesita entender las reglas». Las reglas eran simples en Veracruz, no eran nobleza. Se alojaban en un hotel cómodo pero no ostentoso. Frecuentaban establecimientos que atendían a comerciantes ricos y visitantes extranjeros en lugar de a la aristocracia. Y participaban en el torneo anual de whist, que se había vuelto legendario entre cierto tipo de viajeros. El torneo era solo por invitación, organizado por un conde francés que disfrutaba viendo a jugadores hábiles competir por premios cada vez más sustanciales. El año pasado, Marcos y Benjamín habían llegado a la final antes de perder contra un equipo de marido y mujer de Querétaro, los Rincón, que jugaban con una coordinación casi telepática que había sido imposible de contrarrestar. Este año sería diferente. Al menos eso se dijo Marcos a sí mismo cuando Penélope salió a la cubierta, su rostro radiante de asombro mientras contemplaba la costa que se acercaba. «¿Siempre es así de hermoso?», preguntó, y su voz contenía una alegría tan genuina que algo en el pecho de Marcos se quebró ligeramente. «Espera a ver la ciudad», dijo Benjamín, pasándole un brazo por los hombros. «No se parece en nada a la Ciudad de México. Más cálida, más colorida, más caótica. Es ruidosa y desorganizada, y necesitarás mantenerte cerca de nosotros en todo momento», terminó Marcos. Penélope le lanzó una mirada. «No soy una niña, su gracia. En Veracruz soy solo Marcos. Acostúmbrate». Se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver cómo su proximidad lo estaba afectando, cómo la brisa marina le traía su perfume, algo floral que nunca había notado en la Ciudad de México, y cómo eso
lo hacía querer estar más cerca en lugar de mantener esta cuidadosa distancia. 3 semanas, se recordó. Podía sobrevivir 3 semanas. Veracruz asaltó los sentidos de la mejor manera posible. En el momento en que bajaron del barco, Penélope sintió que había entrado en un mundo diferente. La ciudad portuaria se extendía ante ellos en un estallido de color y sonido. Comerciantes pregonando mercancías en un francés rápido. El olor a especias desconocidas mezclándose con el aire salado. Edificios pintados en tonos ocre y terracota que habrían parecido chillones en la Ciudad de México, pero aquí se sentían vibrantes y vivos. Su hotel era elegante sin ser ostentoso, ubicado en un barrio donde los visitantes extranjeros adinerados se mezclaban fácilmente con la sociedad local. La dueña, doña Remedios, los recibió cálidamente en un inglés con fuerte acento. «Señorita Contreras, señor Reyes, bienvenidos de nuevo. Y esta debe ser la prima de la que me hablaron», dijo radiante a Penélope. «¡Qué encanto! Disfrutará mucho de nuestra ciudad, señorita». «Estoy segura de que sí», dijo Penélope, tratando de no mirar todo a la vez. Su habitación estaba en el segundo piso, con ventanas que daban a una calle estrecha donde el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Era más pequeña que su habitación en casa, pero de alguna manera más íntima, más emocionante. Mientras desempacaba con la ayuda de su criada, podía escuchar música que subía de algún lugar, un acordeón quizás, o algo similar, y risas del café de enfrente. Esto era libertad. No la libertad coreografiada de una fiesta en una casa de campo, o la libertad supervisada de una temporada en la Ciudad de México, sino libertad real, del tipo donde nadie sabía quién era ella, donde podía ser cualquiera. Un golpe en su puerta interrumpió estos pensamientos. Benjamín entró sin esperar permiso, seguido por Marcos, quien al menos tuvo la cortesía de detenerse en el umbral. «Cámbiate por algo cómodo», dijo Benjamín. «Te llevamos a cenar a nuestro café favorito. Luego tenemos una reunión con el organizador del torneo». «¿Tan pronto?» Penélope miró por la ventana, notando el sol todavía alto. «Apenas es de noche. Las cosas funcionan diferente aquí», dijo Marcos, con voz cuidadosamente neutral. «La cena es más tarde, pero queremos mostrarte la ciudad primero, a menos que estés demasiado cansada por el viaje». Había un desafío en su tono, sutil pero inconfundible. Penélope enderezó la espalda. «Estoy perfectamente bien, gracias. Denme 15 minutos». Se cambió rápidamente por un vestido más sencillo del que usaría en la Ciudad de México, todavía respetable pero menos formal, y los encontró en el vestíbulo del hotel. Benjamín prácticamente vibraba de emoción, pero Marcos se había quedado callado de nuevo, con la mandíbula tensa mientras la examinaba, con una expresión que ella no podía leer. «¿Lista?» Benjamín le ofreció su brazo. «Lista», confirmó ella, y salieron a Veracruz. El café al que Benjamín los llevó no se parecía en nada a los establecimientos de alcurnia de la Ciudad de México. Estaba lleno y ruidoso, con muebles desiguales y un violinista en la esquina. Personas de todas las clases parecían mezclarse libremente. Comerciantes junto a artistas, junto a lo que parecían capitanes de barco. El dueño gritó saludos a Benjamín y Marcos en francés, conduciéndolos a una mesa junto a la ventana. «Esto es increíble», suspiró Penélope, absorbiéndolo todo. «Espera a que pruebes el caldo de mariscos», dijo Benjamín. «Suena terrible. Sabe increíble». Pidieron en una mezcla de francés e inglés, y Penélope se encontró relajándose a medida que llegaba la comida y fluía la conversación. Aquí Benjamín no era el heredero de una respetable hacienda, y Marcos no era un duque con el peso de un título ancestral sobre sus hombros. Eran solo 2 jóvenes disfrutando de una noche en familia, riendo con viejos chistes e intercambiando bromas con fácil familiaridad.
Y lentamente, con cuidado, Marcos comenzó a inclinarse hacia ella. ¿Recuerdas cuando convenciste a Benjamín de que la torre norte de la hacienda Los Robles estaba embrujada? Preguntó Marcos, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Tenía 12 años, protestó Penélope. Y funcionó, ¿verdad? Evitó esa área durante meses. Eres despiadada, dijo Benjamín sin resentimiento. Todavía tengo pesadillas con esos sonidos de fantasmas que hacías. Eso fue solo un uso creativo de las cámaras de eco en las paredes. Penélope tomó un sorbo de vino, más fuerte de lo que se servía en la Ciudad de México, y la hizo sentir audaz. Si hubieras prestado atención durante el recorrido por la casa que dio nuestro padre, habrías sabido exactamente lo que estaba haciendo. Ella tiene razón, dijo Marcos, y sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa. Por un momento, algo chispeó entre ellos. Ese viejo y familiar desafío, pero cargado de algo nuevo, algo que hizo que a Penélope se le cortara un poco la respiración. Luego Benjamín comenzó a hablar del torneo y el momento pasó. «Los Rincón estarán aquí», dijo Benjamín, inclinándose conspiradoramente. «Los vi confirmados en la lista de participantes. Este año estamos preparados. Penélope, necesito que observes cómo juegan. Busca patrones, señales entre ellos, cualquier indicio que pueda darnos una ventaja». «¿Quieres que los espíe?», preguntó Penélope, encantada. «Quiero que observes estratégicamente», corrigió Benjamín. «Hay una diferencia, sutil». Marcos había estado en silencio, observándola con una intensidad que le calentaba la piel. Cuando finalmente habló, su voz era lo suficientemente baja como para que Benjamín apenas lo escuchara por encima del ruido del café. «¿Estás segura de que te sientes cómoda con esto? El torneo atrae a cierta multitud. No es peligroso exactamente, pero no es el mundo supervisado al que estás acostumbrada». «Puedo valerme por mí misma», dijo Penélope, sosteniendo su mirada con firmeza. «Deja de tratarme como si necesitara protección. Tu hermano nunca me perdonará si te pasa algo». «Entonces no pasará nada». Se recostó en su silla, adoptando su tono desafiante anterior. «A menos que te preocupe no poder seguirme el ritmo, mi Marcos». Sus ojos se oscurecieron ligeramente. «Cuidado, Penélope. Eso sonó peligrosamente cerca de un desafío». «¿En serio? Qué grosero de mi parte». Ella le devolvió sus propias palabras de la biblioteca y algo cambió en su expresión. Sorpresa, luego diversión, luego algo más difícil de identificar. Por primera vez desde que habían salido de la Ciudad de México, Marcos le sonrió correctamente, y Penélope se sintió ridículamente complacida de habérselo ganado. La reunión con el organizador del torneo fue breve y se llevó a cabo en un inglés impecable, a pesar de tener lugar en un salón privado sobre una galería de arte. El organizador, don Lorenzo, era un caballero mayor con ojos perspicaces que parecía evaluar a cada participante como si fueran piezas de ajedrez. «Señorita Contreras, señor Reyes, bienvenidos de nuevo. Confío en que este año proporcionarán un mejor entretenimiento que su decepcionante derrota en las finales». Su tono era juguetón pero directo. «¿Y quién es esta?» «Mi prima, la señorita Penélope Reyes», dijo Benjamín con suavidad. «Está de visita familiar y expresó interés en observar el torneo». «¿Observar?» Don Lorenzo estudió a Penélope con renovado interés. «Qué lástima que tenga el aspecto de una jugadora, señorita». «Estoy aquí para apoyar a mis primos», dijo Penélope con cautela. «Claro, claro. El torneo comienza en 3 días. La primera ronda es en la Casa de Cultura El Mirador. ¿Recuerdan la ubicación?» «Sí». Se aplican las reglas estándar. 4 rondas de eliminación. Las parejas deben permanecer consistentes. No hay interferencia externa durante el juego.
Le entregó a Benjamín una tarjeta con los detalles, luego los despidió con un ademán. Mientras regresaban al hotel por calles oscurecidas e iluminadas por la cálida luz de los faroles, Benjamín ya estaba ideando estrategias en voz alta. Marcos caminaba ligeramente detrás de ellos, y cuando Penélope miró hacia atrás, lo sorprendió observándola con la misma expresión indescifrable. «¿Qué?», preguntó ella, aminorando el paso para que él se le emparejara. «Nada. Solo me pregunto en qué me he metido. Tú no te metiste en nada. Yo lo hice». Mantuvo su voz ligera. «¿Vas a mantener este silencio sombrío durante todo el viaje? ¿O eventualmente recordarás que en realidad te gusta discutir conmigo?» «Lo recuerdo», dijo Marcos en voz baja. Ese es parte del problema. Antes de que ella pudiera preguntar a qué se refería, Benjamín los llamó, y el momento se perdió. Esa noche Penélope yacía en su cama desconocida, escuchando los sonidos de una ciudad extranjera y reviviendo cada interacción con Marcos. Algo había cambiado entre ellos. Lo había sentido en la Ciudad de México, pero aquí era más pronunciado. Una tensión que no había existido antes, o quizás siempre había existido, y ella simplemente nunca lo había notado. Se durmió pensando en la forma en que él la había mirado al otro lado de la mesa de la cena, y se dijo a sí misma que no significaba absolutamente nada. La primera ronda del torneo tuvo lugar en una mansión convertida que había sido transformada en un establecimiento de juego privado. Penélope nunca había visto nada parecido. Elegante, pero algo turbio, con cortinas pesadas e iluminación íntima que hacía que todo se sintiera secreto y ligeramente peligroso. Las mujeres se movían libremente aquí sin chaperones. La gente fumaba y bebía abiertamente. Un cuarteto tocaba en un rincón mientras los juegos de cartas progresaban en varias mesas. La multitud era adinerada, pero no aristocrática, o al menos no abiertamente. Había una sensación de anonimato que hizo que el pulso de Penélope se acelerara de emoción. «Quédate cerca», murmuró Benjamín al entrar. «Y recuerda, estás observando a los Rincón, allí en la mesa del fondo». Penélope miró hacia donde él le indicó, y los vio de inmediato. Una hermosa pareja de unos 30 años, jugando con una coordinación fluida. La esposa, Margarita, tenía el cabello oscuro y ojos inteligentes. Su esposo Klaus era rubio y preciso en sus movimientos. Jugaban whist como si compartieran una sola mente, apenas necesitando comunicarse. «Son muy buenos», dijo Penélope en voz baja. «Por eso perdimos», respondió Marcos, lo suficientemente cerca como para que su aliento le agitara el cabello. «Observa cómo se señalan. Debe haber un patrón». Durante la siguiente hora, Penélope observó mientras Benjamín y Marcos jugaban su partido de primera ronda contra una pareja francesa. El juego fue intenso y táctico, el tipo de whist que requería no solo habilidad, sino también perspicacia psicológica. Benjamín y Marcos ganaron fácilmente, su propia asociación perfeccionada por años de jugar juntos. Entre rondas, Penélope se inclinó sobre su mesa fingiendo examinar sus cartas mientras susurraba observaciones. Los Rincón usan señales táctiles. Ella golpea la mesa 2 veces antes de jugar un triunfo. Él se ajusta a los gemelos cuando quiere que ella dirija. ¿Estás segura?, preguntó Marcos con toda su atención centrada en ella. Ahora obsérvalos, verás. Ella tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, a medida que progresaban varios partidos, Penélope identificó al menos 5 señales distintas entre los Rincón. También notó algo más. Constantemente subestimaban a sus oponentes en el primer juego de cada partido, quizás deliberadamente, luego se adaptaban sin piedad en los juegos posteriores. «Necesitas sorprenderlos pronto», dijo Penélope durante un descanso. «No muestres tu estrategia completa en el primer juego.
Deja que piensen que te han descifrado. Luego cambia las tácticas por completo para el segundo juego. Despiadada, dijo Benjamín con admiración. Sabía que traerte era brillante. Marcos la miraba con algo que podría haber sido respeto, o algo completamente diferente. ¿Dónde aprendiste a leer a la gente así? Años de verlos a ustedes dos, intentar esconderme cosas, dijo Penélope ligeramente. Te sorprendería lo que uno aprende cuando todos asumen que no estás prestando atención. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas de lo que ella había pretendido. La mirada de Marcos no se desvió de la suya, y por un momento la concurrida habitación pareció desvanecerse. «Deberíamos volver al hotel», dijo Benjamín, ajeno a la tensión. «Mañana hay un gran partido. Jugaremos contra los Rincón en las semifinales si ambos seguimos ganando». La caminata de regreso fue agradable. El aire nocturno cálido y perfumado, con jazmines de los jardines cercanos. Penélope se sentía energizada en lugar de cansada, su mente llena de estrategias y observaciones. Esto era mucho mejor que sentarse en el salón de doña Elena discutiendo poesía que ya había leído. Así que, en el hotel, Benjamín se dirigió directamente a su habitación, despidiéndose con un «buenas noches». Penélope se dirigió a las escaleras. Luego se detuvo al darse cuenta de que Marcos no se había movido del vestíbulo. «¿No subes?», preguntó ella. «En un momento. Necesito un poco de aire primero». Se dirigió al pequeño patio detrás del hotel. Luego miró hacia atrás. «Estuviste impresionante esta noche. Gracias por tu ayuda». Fue quizás lo más genuino que le había dicho desde que habían dejado la Ciudad de México. Penélope se encontró siguiéndolo al patio, donde una pequeña fuente burbujeaba pacíficamente y las estrellas eran visibles en lo alto. «Me alegro de haber venido», dijo ella, «a pesar de tus objeciones». «Mis objeciones nunca fueron sobre tus capacidades». Marcos miró fijamente la fuente, su perfil afilado a la luz de la luna. «Sabía que serías brillante. Eso no era lo que me preocupaba». «Entonces, ¿qué te preocupa?». Él se giró para mirarla, y la mirada en sus ojos le cortó la respiración. «Estar aquí contigo. Verte en un lugar donde las reglas son diferentes, donde no puedo fingir». Se detuvo abruptamente. «No importa. Estoy cansado. Ambos deberíamos dormir». «¿Fingir qué?», presionó Penélope dando un paso más cerca. «Penélope». Su nombre fue una advertencia, pero debajo había algo que sonaba a anhelo. «No». «¿No qué? Siempre hemos sido honestos el uno con el otro». «No sobre esto», dijo Marcos con brusquedad. «Nunca sobre esto». «¿Sobre qué?». Ella estaba lo suficientemente cerca ahora como para ver su mandíbula tensarse, ver cómo sus manos se habían apretado a los lados, como si se estuviera conteniendo de algo. Por un largo momento permanecieron inmóviles. El corazón de Penélope latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El aire entre ellos se sentía cargado con todas las cosas que no estaban diciendo, con el cambio que se había estado gestando durante meses, o quizás años. Entonces Marcos retrocedió, rompiendo cualquier hechizo que los hubiera mantenido. «Buenas noches, Penélope. Tenemos que empezar temprano mañana». La dejó allí, confundida y temblorosa, y más despierta de lo que nunca se había sentido en su vida. El sueño, cuando finalmente llegó, fue inquieto y lleno de sueños que no pudo recordar del todo por la mañana. El partido de semifinal contra los Rincón tuvo lugar 2 días después de que Benjamín y Marcos eliminaran a 3 equipos más con creciente confianza. Las estrategias de Penélope habían demostrado ser invaluables. Podía leer a los oponentes con una precisión asombrosa, detectando patrones y debilidades que ayudaban a los hombres a adaptar su juego. Pero los Rincón eran diferentes.
Eran experimentados e inteligentes, y claramente reconocieron que Benjamín y Marcos habían mejorado significativamente desde el año pasado. El partido tuvo lugar en la misma mansión convertida, pero esa noche la multitud era más grande, las apuestas más altas. El dinero y el orgullo flotaban en el aire tan densos como el humo del tabaco. Penélope se sentó en una mesa cercana, aparentemente leyendo un libro, pero en realidad observando cada movimiento. El primer juego fue para los Rincón, deliberadamente como ella había aconsejado, dejarles pensar que entendían la estrategia. El segundo juego fue de Benjamín y Marcos, quienes cambiaron las tácticas tan completamente que Margarita Rivas en realidad parpadeó de sorpresa. El tercer juego fue brutal. Cada truco importaba, cada colocación de carta fue analizada. La ventaja cambió varias veces. Al final, Benjamín y Marcos ganaron por el margen más estrecho. Y la multitud que se había reunido para observar realmente aplaudió. El cuarto juego determinaría quién avanzaría a las finales. Penélope sintió la tensión como un peso físico. Había estado observando durante una hora. Había llenado su mente con cada detalle de cómo jugaban los Rincón, y de repente lo vio, un patrón tan sutil que casi lo había pasado por alto. Durante una breve pausa, mientras el croupier barajaba, captó la mirada de Marcos y le hizo un pequeño gesto hacia el patio. Él frunció el ceño, pero se excusó siguiéndola. «¿Qué pasa?», preguntó una vez que estuvieron solos. «Klaus Rivas está contando cartas. No es obvio. De todos modos, es legal en este torneo. Pero lo hace de una manera específica. Parpadea 2 veces cuando sabe que las 4 cartas de un palo han sido jugadas. Estate atento. Cuando parpadee, sabrás que está a punto de cambiar su estrategia». Marcos la miró fijamente. «¿Notaste eso en una sola noche?» «Noto muchas cosas», dijo Penélope. Luego sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. «¿Ayudará? Podría hacernos ganar el partido». La miró como si viera a alguien nuevo, alguien que había estado a plena vista todo el tiempo. «Penélope, ve», dijo ella rápidamente antes de que él pudiera terminar lo que estaba a punto de decir. «Benjamín está esperando». Él se fue, y cuando el cuarto juego se reanudó, Penélope observó a Marcos observar a Klaus Rivas con un enfoque depredador. Cuando llegó el parpadeo revelador, Marcos ajustó su juego al instante. Benjamín, confiando completamente en su compañero, siguió el cambio. Ganaron, no fácilmente, pero de forma definitiva. Los Rincón fueron elegantes en la derrota, estrecharon manos y prometieron una revancha el próximo año. La sala estalló en conversaciones sobre las finales, que se celebrarían en 3 días contra un equipo español que había dominado su grupo. Benjamín estaba eufórico, ya calculando estrategias, pero Marcos se dirigió directamente a donde estaba sentada Penélope, ignorando a todos los demás. «Gracias», dijo en voz baja. «Tú hiciste el juego. Yo solo observé». «Hiciste más que observar. Viste algo que nadie más vio». Hizo una pausa, algo trabajando en su expresión. «Eres extraordinaria. ¿Lo sabes?» Penélope sintió un calor extenderse por su pecho, peligroso y emocionante. «Solo estoy aplicando las habilidades que tú y Benjamín siempre me dijeron que se desperdiciaban en el bordado y las conversaciones de salón. Fuimos unos tontos al decir eso». Marcos miró a su alrededor, luego bajó la voz. «Después de las finales, suele haber una celebración, una fiesta privada en uno de los establecimientos cercanos. Benjamín y yo siempre vamos. Es diferente, menos formal que esto. ¿Me estás advirtiendo o invitando?» «Ambas cosas», dijo Marcos con honestidad. «No deberías ir, pero si estás decidida a ver cada parte de este mundo, debes saberlo». Antes de que Penélope pudiera responder, Benjamín apareció, pasándoles un brazo por encima a ambos. «¿Vieron eso? Los destruimos.
Penélope, eres una genia. Marcos, jugaste como un hombre poseído. 3 días hasta las finales. Necesitamos celebrar. Celebraron en el café. Luego regresaron al hotel. Pero mientras Penélope se preparaba para acostarse esa noche, no podía dejar de pensar en las palabras de Marcos. Una fiesta privada, menos formal. No deberías ir. Lo que significaba, por supuesto, que ella absolutamente tenía que ver a qué se refería. Encontrar la fiesta no fue difícil. En la segunda noche después de su victoria sobre los Rincón, Penélope esperó a que su criada se retirara. Luego se vistió con su vestido más sencillo y se escabulló del hotel. Había escuchado a Benjamín y Marcos irse 1 hora antes. Había notado la dirección en la que habían ido. El establecimiento al que habían entrado estaba al final de una calle estrecha, marcado solo por un farol rojo sobre la puerta. La música salía a la deriva, más animada que cualquier cosa que se tocara en reuniones apropiadas, junto con risas y el tintineo de copas. Penélope dudó solo un momento antes de deslizarse dentro. El interior estaba tenuemente iluminado y concurrido, muy diferente de la mansión convertida donde tuvo lugar el torneo. Esto era más rudo, más honesto en sus placeres. La gente bailaba muy junta en el centro de la sala. Había juegos de cartas en pequeñas mesas. En las esquinas, las parejas estaban enredadas con una familiaridad que habría causado un escándalo en la Ciudad de México. Los ojos de Penélope se abrieron de par en par, pero no de asombro. Exacto. Más bien de fascinación. Este era el mundo que Benjamín y Marcos habitaban cuando la dejaban atrás. Esta era la libertad de la que la habían estado protegiendo. Los vio al otro lado de la sala, y su corazón dio un vuelco. Marcos estaba apoyado contra una pared, una bebida en una mano, hablando con 2 mujeres que claramente estaban interesadas en algo más que una conversación. Una de ellas, una llamativa morena con un vestido verde cortado mucho más bajo de lo que dictaba la moda, tenía la mano en su brazo. Él sonreía ante algo que ella había dicho, esa sonrisa encantadora que tan raramente usaba, y Penélope sintió algo afilado y ardiente atravesarle el pecho. Celos. Estaba celosa. La comprensión fue tan sorprendente que se quedó inmóvil, observando cómo la mujer de verde se acercaba a Marcos, susurrando algo que lo hizo reír. ¿Cuándo había empezado a importarle a quién le sonreía Marcos? ¿Cuándo el pensamiento de él con otra mujer se había vuelto físicamente doloroso? Benjamín estaba a unos pocos pasos con sus propios admiradores, ajeno a la presencia de su hermana. Penélope sabía que debía irse antes de que la vieran, pero sus pies no se movían. Entonces, una mujer de la edad de Penélope apareció a su lado, sonriendo cálidamente. «¿Primera vez aquí? Pareces un poco perdida». Sí, estoy buscando a mis primos». La mentira salió automáticamente. «¿Primos? Los ojos de la mujer brillaron con diversión. «Bueno, cualquier amigo es bienvenido aquí. Soy Mariela». Hablaron durante unos minutos. Mariela le explicó que el establecimiento era un lugar de encuentro para artistas, comerciantes y viajeros, personas que querían escapar de las reglas rígidas de sus vidas normales durante unas horas. «Era perfectamente seguro», le aseguró Mariela, «siempre y cuando fueras inteligente con tus elecciones». Penélope estaba formulando una respuesta cuando una voz masculina habló detrás de ella. «Buenas noches, señorita. No creo que nos hayamos conocido». Se giró para encontrar a un hombre quizás unos años mayor que Marcos, guapo de una manera despreocupada, con cabello castaño claro y una sonrisa fácil. Hizo una ligera reverencia, sus ojos apreciativos mientras la observaban. «Soy Andrés, y eres demasiado hermosa para estar sola». «No estoy sola», dijo Penélope, pero sonrió a pesar de sí misma. Esta era una atención de un tipo que nunca había recibido en los salones cuidadosamente vigilados de la Ciudad de México.
Era directa y honesta y emocionante. Entonces, quien quiera que esté contigo es un tonto por dejarte desatendida. Andrés señaló hacia el bar. ¿Puedo invitarte a una copa? ¿O quizás te gustaría bailar? Penélope abrió la boca para declinar cortésmente, la elección sensata, pero luego vislumbró a Marcos con la mujer de verde. Vio cómo la mano de la mujer se deslizaba por su brazo en un gesto inconfundiblemente íntimo. «Una copa sería encantadora», dijo Penélope. La sonrisa de Andrés se amplió y le ofreció su brazo. Habían dado quizás 3 pasos cuando una mano se cerró alrededor de la muñeca de Penélope, firme, pero no brusca. «Me temo que mi prima está ocupada de otra manera», dijo Marcos, con voz agradable, pero con un filo que hizo que Andrés retrocediera de inmediato. «Mis disculpas, señor. No me di cuenta». Ahora sí. Marcos no había soltado la muñeca de Penélope. Miró a Andrés hasta que el hombre hizo una reverencia y se retiró. Luego dirigió su atención a Penélope. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?» Su voz era lo suficientemente baja como para que nadie más pudiera escuchar, pero Penélope escuchó la ira debajo de las palabras. Y algo más: preocupación, posesividad. «Lo mismo que tú», dijo ella, levantando la barbilla, «disfrutando de mi noche. Este no es un lugar para ti. ¿Por qué? Porque podría ver que eres humano, que tienes necesidades y deseos como todos los demás». Era consciente de que su voz había subido ligeramente. «No soy una niña, Marcos. Lo sé». Algo parpadeó en sus ojos. «Ese es el problema». Comenzó a caminar, tirando de ella suavemente, pero inexorablemente hacia una puerta lateral. Penélope la siguió, demasiado consciente de su mano en su muñeca, del calor de su cuerpo, mientras la guiaba entre la multitud. Pasaron junto a Benjamín, que estaba demasiado absorto en la conversación para notarlos, y luego estaban en un pasillo estrecho con puertas cerradas a cada lado. Marcos finalmente le soltó la muñeca, pero solo para apoyar sus manos a cada lado de ella contra la pared, acorralándola. «Tu hermano me matará si se entera de que estuviste aquí. ¿En qué estabas pensando?» «Estaba pensando que quería ver qué encuentran tan entretenido que necesitan escapar a ello cada año». El corazón de Penélope latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la proximidad, por la forma en que Marcos la miraba como si fuera algo peligroso y tentador. «¿Interrumpí algo con esa mujer?» Sus ojos se oscurecieron. «Estás celosa. Debería estarlo. Penélope». Su nombre fue casi un gemido. «Necesitas volver al hotel». «No quiero». Estaba siendo imprudente, lo sabía, pero algo se había desprendido dentro de ella. Toda la cuidadosa contención que había mantenido durante 24 años. «¿Por qué tú puedes ser libre aquí, mientras yo me siento en mi habitación leyendo? ¿Por qué tú puedes coquetear y reírte? ¿Y por qué eres tú?», la interrumpió Marcos. Su voz era áspera, tensa. «Porque si me permito tratarte como trato a esas mujeres, no podré parar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de significado. A Penélope se le cortó la respiración. «¿Quién dice que quiero que pares?». Marcos se quedó muy quieto. Su mirada cayó sobre su boca, luego volvió a sus ojos. «No sabes lo que dices, ¿no?». Ella temblaba ahora, pero no por miedo, sino por deseo, por un anhelo que apenas comenzaba a comprender. «Me has estado evitando desde la Ciudad de México, mirándome como si fuera algún tipo de problema que necesitas resolver. Pero veo cómo me miras cuando crees que no me daré cuenta, Marcos, como si tuvieras hambre de algo que no te permites tener. Eres la hermana de Benjamín. Lo sé. Se supone que somos amigos. Somos amigos». Levantó la mano, la colocó contra su pecho, sintió su corazón latiendo tan fuerte como el suyo. «¿No podemos ser más?». Durante un largo y tortuoso momento, Marcos no se movió, no habló,
Solo la miró como si hubiera destrozado algo fundamental en su mundo cuidadosamente ordenado. Luego la besó. No fue suave ni tentativo, fue desesperado y consumidor, como si algo retenido durante demasiado tiempo finalmente se hubiera liberado. Sus manos subieron para enmarcar su rostro, inclinando su cabeza hacia atrás, y Penélope emitió un pequeño sonido de sorpresa y necesidad mientras su boca se movía contra la suya. Nunca la habían besado antes, nunca había entendido cómo podía hacerla sentir que caía y volaba al mismo tiempo, cómo podía aislar al mundo entero hasta que no existiera nada más que esto. Sus labios sobre los de ella, su cuerpo presionado contra el suyo, el latido de sus dos corazones. Cuando finalmente levantó la cabeza, ambos temblaban y estaban sin aliento. Marcos apoyó la frente contra la suya, con los ojos cerrados. «Esto es un error», dijo con voz ronca. «Entonces, ¿por qué se siente bien?» La voz de Penélope era temblorosa pero segura. «Porque soy un tonto». La besó de nuevo, más suave esta vez, pero no menos intenso. «Porque he querido hacer esto durante más tiempo del que puedo admitir. Porque me has estado volviendo loco y estoy cansado de luchar contra ello. Entonces deja de luchar». Ella le devolvió el beso, aprendiendo la forma de su boca, su sabor. «Solo por estas 3 semanas nadie tiene que saberlo. Volveremos a la Ciudad de México y... ¿Y qué?» Marcos se echó hacia atrás ligeramente, obligándola a mirarlo a los ojos. «Fingir que esto no pasó». Penélope dudó. No había pensado más allá de este momento, más allá de la embriaguez de finalmente tocarlo, ser tocada por él. «Lo resolveremos más tarde. Por favor, Marcos, no pienses, solo siente». Fue quizás lo más imprudente que había dicho, y Marcos, a pesar de todo su control y planificación cuidadosa, no pudo resistirse. La besó de nuevo, más profundamente esta vez, y Penélope se perdió en la sensación. Sus manos encontraron su camino en su cabello, y las suyas se deslizaron alrededor de su cintura, tirándola más cerca. El mundo se redujo a sensaciones, sabor y tacto y calor. Una puerta se abrió en algún lugar del pasillo, las voces se derramaron y se separaron a regañadientes. La respiración de Marcos era irregular, su compostura habitual destrozada. «Tienes que irte», dijo, «antes de que Benjamín me busque, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». «No me arrepiento de esto», dijo Penélope. «¿Te arrepentirás?» Pero la besó una vez más, rápido y casi violento en su intensidad. «Vete, te veo mañana». Penélope se fue, con las piernas inestables, todo su cuerpo vibrando de sensaciones. Regresó al hotel aturdida, subió las escaleras como si flotara y se desplomó en su cama completamente vestida. Había besado a Marcos de Alba, más exactamente, él la había besado, y no había sido nada parecido a los besos castos descritos en las novelas. Había sido consumidor y adictivo, y ella ya quería más. Mañana se preocuparía por lo que esto significaba. Esta noche reviviría cada segundo hasta que se quedara dormida con una sonrisa en el rostro. La mañana siguiente trajo una incomodidad para la que ninguno de los dos estaba preparado. En el desayuno, Marcos no podía mirarla a los ojos, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia su boca antes de que él se corrigiera y apartara la vista. Benjamín, ajeno a todo, charlaba sobre los preparativos finales para el partido de campeonato de mañana. «Necesitamos estudiar al equipo español hoy», dijo entre bocados de pan. «Son conocidos por su juego agresivo. Penélope, necesitaré tus observaciones durante su ronda de práctica esta tarde». «Claro», logró decir Penélope, aunque su mente todavía estaba en ese pasillo, apretada contra Marcos, ahogándose en sensaciones. Después del desayuno,
Marcos la apartó mientras Benjamín estaba distraído por doña Remedios. «Sobre anoche», empezó. Penélope lo interrumpió. «No te disculpes ni me digas que fue un error. No lo escucharé. Iba a decir que necesitamos hablar de ello como es debido». Su voz era baja, urgente. «Lo que pasó fue maravilloso», terminó ella. «Y quiero que vuelva a pasar». Marcos cerró los ojos brevemente. «Penélope, no entiendes lo que estás pidiendo». «Entiendo perfectamente. Durante las próximas 2 semanas no podemos simplemente...» Ella luchó por las palabras. «¿No podemos ser Marcos y Penélope? ¿No el duque de Sierra Alta y la señorita Contreras? ¿No podemos fingir que las reglas no se aplican aquí? Las reglas siempre se aplican. Entonces seremos cuidadosos». Se acercó bajando aún más la voz. «Nadie tiene que saberlo. Somos solo nosotros, solo por ahora. Y cuando volvamos a la Ciudad de México, lo resolveremos entonces». Ella le tocó la mano brevemente. «Por favor, no me hagas arrepentirme de haber sido lo suficientemente valiente como para devolverte el beso». Algo en la expresión de Marcos se suavizó. «No tienes idea de lo peligrosa que eres, ¿verdad?» «Enséñame», dijo Penélope simplemente. Durante un largo momento él solo la miró. Luego asintió una vez, agudo y decisivo. «Solo por estas 2 semanas. Pero seremos cuidadosos, Penélope. Benjamín no puede enterarse. Todavía no. No hasta que yo pueda...» Se detuvo, sacudió la cabeza. «Seremos cuidadosos. Lo seremos», prometió ella. Fue una promesa que ninguno de los dos podría cumplir. La observación de la ronda de práctica del equipo español esa tarde debería haber sido sencilla. Penélope observó con su habitual atención aguda, notando patrones y estrategias, susurrando observaciones a Benjamín durante los descansos, pero era intensamente consciente de Marcos a su lado, de cada roce accidental de su mano contra la suya, de la forma en que su atención se desviaba del juego de cartas a su rostro. Cuando sus ojos se encontraron, el calor estalló entre ellos. Un recuerdo compartido del beso de la noche anterior, una promesa de más por venir. El equipo español, los hermanos Rodrigo y Felipe Mendoza, jugaba con una confianza llamativa que rozaba la arrogancia. Eran buenos, posiblemente mejores que los Rincón, pero tenían una debilidad. Se volvían descuidados al ganar, volviéndose demasiado confiados en su ventaja. «Deja que piensen que están dominando al principio», aconsejó Penélope. «Se descuidan cuando están adelante. Ahí es cuando atacas». «Inteligente como siempre», dijo Benjamín con aprobación. «¿Qué haríamos sin ti?» «Tendrías a tu mejor amigo», pensó Penélope, pero no dijo. «Y él no me estaría mirando como si quisiera devorarme en el momento en que estemos solos». Ese momento llegó antes de lo esperado. Benjamín se excusó para hablar con don Lorenzo sobre algún detalle del partido de mañana, dejando a Penélope y Marcos solos en la galería de observación. «Hay un jardín detrás de este edificio», dijo Marcos en voz baja. «¿Te gustaría verlo?» No se trataba realmente del jardín, y ambos lo sabían. Penélope asintió, y se escabulleron por una puerta lateral a un pequeño patio con jardín, cubierto de vegetación y privado, con muros altos cubiertos de jazmín. El sol de la tarde lo pintaba todo de dorado, y el aire olía dulce y pesado. En el momento en que estuvieron escondidos de la vista, Marcos la acercó y la besó con toda la tensión reprimida de horas de distancia forzada. Penélope se derritió en él, sus manos aferrándose a sus hombros, y por un largo momento no hubo nada más que esto. Su sabor, el calor sólido de su cuerpo, la forma en que la sostenía como si fuera preciosa y desesperadamente deseada. «No podemos seguir haciendo esto», murmuró Marcos contra su boca, incluso mientras la besaba de nuevo. «Benjamín se dará cuenta». «Benjamín no nota nada cuando se trata de mí», dijo Penélope,
lo cual era cierto. Su hermano la veía como su hermanita protegida, incapaz de deseo o acción independiente. «Tenemos tiempo, 2 semanas más». Y luego, ella no tenía una respuesta. No podía pensar más allá del presente, más allá de la adictiva sensación de estar en los brazos de Marcos. Entonces decidimos, juntos. «Juntos», repitió Marcos. Algo así como esperanza parpadeó en sus ojos. La besó más suavemente ahora, casi con reverencia. «Vas a arruinarme, Penélope Contreras». «Bien», dijo ella, y le devolvió el beso. Casi perdieron la noción del tiempo, robándose besos entre conversaciones susurradas, conociéndose en pequeños momentos robados. Cuando Benjamín finalmente los llamó, tuvieron que separarse apresuradamente, alisándose la ropa y esperando que sus rostros sonrojados no los delataran. Benjamín, como era de esperar, no notó nada. Esa noche, después de que Benjamín se había acostado, Penélope se escabulló de nuevo a la fuente del patio. Había esperado 1 hora con esperanza, y su paciencia fue recompensada cuando Marcos apareció de las sombras. «Esto es peligroso», dijo, incluso mientras la acercaba. «Todo lo bueno es peligroso». Ella inclinó su rostro para su beso. «¿Te quejas?» «Nunca». Y la besó, hasta que sus rodillas se debilitaron, hasta que olvidó por qué se suponía que esto era temporal, hasta que lo único que pudo pensar fue «mío». Establecieron un patrón durante los días siguientes: decoro público, pasión privada, distancia cuidadosa durante el día, momentos robados por la noche. Cada beso hacía más difícil imaginar volver a lo que habían sido antes. Hizo que el final de su tiempo en Veracruz se sintiera más como una catástrofe que se acercaba que como un simple regreso a casa. Pero ninguno de los dos lo reconoció. Todavía no. Las finales del torneo llegaron antes de que estuvieran listos. El partido del campeonato se celebró en el lugar más grandioso hasta el momento, una mansión privada con candelabros de cristal y una multitud que incluía a algunos de los residentes más ricos de Veracruz. Se había corrido la voz sobre los primos ingleses y su brillante juego táctico, y la gente había venido a verlos enfrentarse a los dominantes hermanos españoles. Penélope sintió el peso de la expectativa mientras tomaba su asiento de observación. Esto ya no era solo un juego, era la culminación de todo lo que habían trabajado, de todo lo que ella había contribuido. Benjamín y Marcos necesitaban ganar, no solo por orgullo, sino porque perder mancharía estas semanas perfectas que habían compartido. El primer juego comenzó con la agresión predecible de los hermanos Mendoza. Jugaron rápido y con confianza, claramente con la intención de abrumar a sus oponentes temprano. Benjamín y Marcos los igualaron con cuidado, nunca rindiéndose del todo, pero tampoco amenazando del todo. Tal como Penélope había aconsejado, déjalos sentirse cómodos. El primer juego fue para los hermanos españoles, por un estrecho margen. Celebraron con estilo, claramente creyendo que habían identificado los límites de su oponente. Ese fue su error. En el segundo juego, Marcos y Benjamín cambiaron las tácticas por completo. Donde habían sido defensivos, se volvieron agresivos. Donde habían sido cautelosos, se volvieron audaces. Los hermanos Mendoza fueron tomados por sorpresa, luchando por adaptarse, y el juego fue para el equipo inglés de manera decisiva. Un juego cada uno. Todo se reduciría a los 2 últimos juegos. Durante el descanso, Penélope estudió a los hermanos españoles. Estaban confiriendo intensamente, gesticulando con sus cartas, claramente elaborando estrategias. Pero notó algo más. Tensión entre ellos, pequeños desacuerdos sobre de quién era la culpa de la derrota. «Se están fracturando», les dijo a Marcos y Benjamín en voz baja.
Los hermanos están perfectamente sincronizados o se destruyen mutuamente. Aumenten la presión y se romperán. ¿Estás segura?, preguntó Benjamín. Observa. Felipe, el más joven, sigue dudando de las jugadas de Rodrigo. Es el punto débil. El tercer juego fue brutal. Cada truco importaba, cada colocación de carta fue analizada y contraanalizada. La ventaja cambió varias veces. La tensión en la habitación se elevó con cada mano jugada. Marcos estaba completamente concentrado, su persona de duque completamente despojada para revelar al estratega puro debajo. Penélope no podía apartar la vista de él. Este era Marcos en su esencia más pura, brillante e intenso y hermoso en su concentración. Cuando los hermanos Mendoza comenzaron a fracturarse, exactamente como ella había predicho, cuando Felipe le espetó a Rodrigo en español, después de una jugada cuestionable, Penélope sintió una satisfacción salvaje. Marcos y Benjamín ganaron el tercer juego. Un juego más, una victoria más para el campeonato. La multitud se había quedado en silencio, reconociendo que estaban presenciando algo especial. Don Lorenzo observaba con agudo interés su aburrimiento anterior reemplazado por un compromiso genuino. El cuarto juego comenzó con una tensión palpable. Los hermanos Mendoza estaban desesperados ahora, jugando con la imprudencia de hombres que sabían que estaban perdiendo el control. Y esa imprudencia era exactamente lo que Benjamín y Marcos necesitaban. Jugaron con precisión quirúrgica, explotando cada error, aprovechando cada ventaja. Los hermanos españoles se frustraban cada vez más, su unidad completamente destrozada. Para cuando se jugó el último truco, el resultado era inevitable. Benjamín y Marcos ganaron. La sala estalló. Gente que Penélope no conocía les estrechaba la mano, felicitándolos, hablando emocionados sobre el partido. Don Lorenzo entregó el premio, una cantidad sustancial de dinero y un trofeo más simbólico que práctico, y dio un breve discurso sobre la calidad del juego que había presenciado. A través de todo, Penélope sintió un calor extenderse por su pecho. Lo habían logrado. Ella los había ayudado a lograrlo. Cuando Marcos finalmente se liberó de la multitud y la encontró, sus ojos brillaban con triunfo y algo más profundo. «No podríamos haber hecho esto sin ti. Lo habrías descubierto», dijo Penélope, pero sonreía. «No». Miró a su alrededor, luego bajó la voz. «Eres brillante, Penélope, absolutamente brillante. Y yo...» Se detuvo. Pareció reconsiderar. «Deberíamos celebrar. Hay una fiesta esta noche en el lugar de siempre». «¿El lugar que Benjamín cree que no conozco?», preguntó Penélope. «¿Ese? ¿Vendrás?». No era realmente una pregunta. Ambos sabían que lo haría. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Penélope llegó, habiendo esperado un intervalo apropiado después de que Benjamín y Marcos hubieran salido del hotel. Esa noche había usado un vestido diferente, todavía sencillo, pero con un escote más bajo de lo que normalmente se atrevería, sabiendo que Marcos lo notaría. Lo hizo. En el momento en que entró al establecimiento, sus ojos la encontraron al otro lado de la concurrida sala y se oscurecieron con clara apreciación. Estaba hablando con un grupo de hombres, probablemente discutiendo el partido, pero su atención estaba enteramente en ella ahora. Penélope se abrió paso entre la multitud, aceptando felicitaciones de personas que había visto en el torneo hasta que encontró a Mariela de nuevo. «Regresaste», dijo Mariela cálidamente. «Y tus primos ganaron. Fue emocionante», aceptó Penélope, tratando de ignorar lo intensamente consciente que era de que Marcos la observaba. Hablaron un rato. Mariela la presentó a otros asiduos y Penélope se encontró disfrutando genuinamente de la libertad de este lugar. Aquí no era la señorita Contreras de la sociedad de la Ciudad de México, atada por 1000 reglas tácitas. Era solo Penélope,
y la gente le hablaba como si tuviera una mente digna de ser escuchada. Pero todo el tiempo sintió la atención de Marcos como un toque físico. Cuando Benjamín fue arrastrado a un juego de beber con algunos de los otros participantes del torneo y Mariela se excusó para hablar con amigos, Penélope se encontró sola por primera vez en toda la noche. Marcos apareció a su lado casi al instante. Su mano encontró la parte baja de su espalda en un gesto que parecía casual, pero se sentía posesivo. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. Muchísimo. Ella lo miró, vio el calor en sus ojos y sintió un calor correspondido inundarla. Aunque creo que se supone que debes estar celebrando tu victoria, no merodeando cerca de mí. Estoy celebrando. Su mano presionó un poco más firmemente contra su espalda. Aquí es exactamente donde quiero estar. Marcos, hay una habitación privada arriba, dijo en voz baja, donde podríamos hablar sin una audiencia. El corazón de Penélope dio un brinco. Sabía lo que él realmente estaba pidiendo. Sabía que subir las escaleras con él cruzaría una línea que no podrían desandar. Pero al mirarlo a los ojos, al ver el deseo que igualaba el suyo, descubrió que ya no le importaban las líneas. «Muéstrame», dijo ella. Se alejaron de la multitud. Marcos la guió por una estrecha escalera a un pasillo lleno de puertas. La mayoría estaban cerradas. Sonidos de risas o música se filtraban. La llevó a una al final. La abrió para revelar una pequeña sala de estar con muebles cómodos y ventanas con vista a la calle de abajo. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, Marcos la atrajo a sus brazos y la besó con una urgencia que le robó el aliento. Penélope respondió con igual fervor, sus manos deslizándose en su cabello, tirándolo más cerca. «Ganamos por ti», murmuró Marcos contra su boca entre besos. «Tu mente brillante, tus observaciones, ganaron porque son jugadores excepcionales», replicó Penélope, pero sonreía contra sus labios. «Soy excepcional cuando estoy contigo». La besó más profundamente, haciéndola retroceder hasta que sus piernas golpearon el sofá. «Todo es mejor cuando estoy contigo». Se hundieron en los muebles. El peso de Marcos la presionaba contra los cojines, y durante largos momentos no hubo nada más que sensaciones. El sabor de él, el calor sólido de su cuerpo, la forma en que sus manos recorrían su cintura y caderas con creciente audacia. «Deberíamos parar», dijo Marcos, incluso mientras la besaba por el cuello, encontrando el punto sensible debajo de su oreja que la hizo jadear. «Deberíamos», acordó Penélope sin aliento, inclinando la cabeza para darle mejor acceso. «Pero no quiero. Yo tampoco». Se echó hacia atrás ligeramente, sus ojos buscando los de ella. «Penélope, esto... necesito que entiendas lo que esto significa». «¿Qué significa?», susurró ella. «Me estoy enamorando de ti», dijo Marcos simple y honestamente. «Quizás me he estado enamorando durante años y simplemente no me permití verlo. Pero ahora...» Él le acarició suavemente el rostro. «Ahora no puedo imaginar volver a la Ciudad de México y fingir que eres solo la hermana de Benjamín, fingiendo que no quiero despertar a tu lado cada mañana». El corazón de Penélope le quedaba demasiado grande para el pecho. «Marcos, no tienes que decir nada». «No», la interrumpió. «Sé que esto es complicado. Sé que dijimos que era solo por estas semanas, pero necesitaba que supieras la verdad». «La verdad», dijo Penélope lentamente, «es que yo también me estoy enamorando de ti, que no quiero que esto termine en 10 días cuando volvamos a casa». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Marcos fue incandescente. «Entonces lo resolveremos. Cualquiera que sea la reacción de Benjamín, lo que sea que piense la sociedad, lo resolveremos juntos». «¡Juntos!», asintió Penélope y lo besó de nuevo. Se quedaron en esa habitación durante 1 hora.
hablando entre besos, planeando un futuro que se sentía a la vez imposible e inevitable. Cuando finalmente regresaron abajo, cuidadosamente separados y compuestos, Benjamín estaba demasiado borracho de victoria y vino para notar algo inusual. Pero cuando Penélope captó la mirada de Marcos al otro lado de la sala, más tarde esa noche, vio la promesa en su mirada, se sintió segura de que todo saldría bien. Ella estaba equivocada. La confrontación llegó 3 días antes de que tuvieran programado partir de Veracruz. Penélope se había hecho amiga de Mariela durante la última semana, y las dos mujeres a veces se reunían para tomar café en un café cerca del hotel. Era una amistad casual, del tipo que probablemente no sobreviviría a su regreso a la Ciudad de México, pero se sentía genuina mientras duró. En esta tarde en particular, se sentaron en una mesa al aire libre mientras Mariela contaba una divertida historia sobre un pintor con el que había estado saliendo. La conversación giró, como a menudo lo hacía, hacia los primos de Penélope. «Tu primo Marcos es muy atractivo», dijo Mariela con una sonrisa de complicidad. «La mitad de las mujeres aquí han intentado llamar su atención, pero él solo tiene ojos para ti». Penélope sintió que sus mejillas se calentaban. «Somos familia, él solo es protector». «Eso no es protección», dijo Mariela. «Lo que veo en sus ojos es deseo». Mariela rió ante la expresión de Penélope. «No te escandalices tanto. Aquí somos más honestos con estas cosas. Si lo quieres, tómalo. La vida es demasiado corta para fingir». «No es tan simple», Penélope luchó por explicar. «En la Ciudad de México hay reglas, expectativas». «Entonces agradece que no estamos en la Ciudad de México». Mariela se inclinó conspiradoramente. «Entre tú y yo, la mitad de los primos que vienen aquí en realidad no son parientes. Es solo una ficción conveniente». Algo en la expresión de Penélope debió delatarla, porque los ojos de Mariela se abrieron de asombro. «No es realmente tu primo, ¿verdad?» «No te preocupes, Penélope. Tu secreto está a salvo conmigo». «Pero en serio, Penélope, si en realidad no es familia, ¿qué te detiene? ¿Qué la detenía?» Las mismas cosas que siempre la habían detenido: el miedo al escándalo, la reacción de Benjamín, el peso del decoro. Pero en este momento, con el sol de Veracruz cálido en su rostro y la libertad cantando en sus venas, esas cosas se sentían menos importantes. «Nada me detiene», dijo Penélope, las palabras saliendo antes de que las hubiera pensado por completo. «Simplemente nos estamos divirtiendo, pasándola bien por una vez en nuestras vidas». «La diversión es buena», aprobó Mariela, «siempre y cuando seas cuidadosa con las consecuencias». «No habrá consecuencias». Penélope se escuchó decir las palabras, sabiendo incluso, mientras las pronunciaba, que no eran del todo ciertas. «Marcos realmente no significa nada serio. Es solo un romance de vacaciones, algo para recordar cuando volvamos a nuestras vidas reales». La mentira le supo amarga en la lengua, pero no pudo evitar explayarse. «Es encantador y guapo, y aquí puedo fingir ser alguien que tiene aventuras en lugar de alguien que se sienta en salones de dibujo discutiendo sobre bordado. Pero no es real. Cuando volvamos a casa todo volverá a la normalidad». «Si tú lo dices», dijo Mariela, aunque sonaba escéptica. «Pero he visto cómo te mira, Penélope. Ese no es un hombre que solo se está divirtiendo». Penélope rió, tratando de restarle importancia. «Entonces, quizás sea mejor actor de lo que pensaba». Lo que ella no vio fue a Marcos de pie justo dentro de la puerta del café, lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. Había venido a buscarla. Estaba a punto de llamarla cuando escuchó su nombre y se detuvo. Ahora estaba inmóvil. Cada palabra le caía como un golpe físico. «Marcos realmente no significa nada serio. Es solo un romance de vacaciones. Cuando volvamos a casa todo volverá a la normalidad». Se dio la vuelta y se alejó antes de que Penélope pudiera verlo, con el pecho apretado por algo que se sentía como pena.
Penélope supo que algo andaba mal en el momento en que regresó al hotel. Marcos estaba en el vestíbulo, su expresión cuidadosamente en blanco, de una manera que le hizo sentir un nudo en el estómago. «Marcos, ¿todo está bien?» «Bien». Su voz fue cortante, formal. «Benjamín te está buscando. Algo sobre los arreglos de la cena. Lo encontraré en un momento». Se acercó bajando la voz. «¿Qué pasa? ¿Te ves...?» «Dije que todo está bien, señorita Contreras». El uso de su nombre formal se sintió como una bofetada. «Si me disculpa, tengo asuntos que atender». Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola mirándolo con confusión. El resto del día fue una pesadilla de la fría cortesía de Marcos y el creciente temor de Penélope. Él evitaba estar a solas con ella. Mantenía las conversaciones breves e impersonales, y cuando sus ojos se encontraron al otro lado de la mesa de la cena esa noche, su expresión estaba completamente cerrada. Benjamín no notó nada, demasiado ocupado celebrando sus últimos días en Veracruz y haciendo planes para el torneo del próximo año. Esa noche, Penélope esperó en la fuente del patio durante 1 hora, pero Marcos nunca llegó. Regresó a su habitación sintiéndose enferma de preocupación, segura de que algo terrible había pasado, pero incapaz de entender qué. A la mañana siguiente, lo acorraló en el comedor del hotel antes de que Benjamín bajara. «Háblame», exigió en voz baja. «Por favor, ¿qué hice?» La mandíbula de Marcos se tensó. «Nada. Fuiste perfectamente honesta». «¿Honesta sobre qué, Marcos? No entiendo». «Te escuché», dijo con voz monótona. «Ayer, en el café con tu amiga, escuché exactamente lo que piensas de esto, de nosotros». La sangre de Penélope se heló al comprenderlo. «Oh, Marcos, no, eso no es». Estaba mintiendo para protegernos. No podía decirle a Mariela la verdad sobre lo que somos, así que... Entonces le dijiste que yo no significaba nada. Sus ojos eran duros. Que esto era solo diversión, un romance de vacaciones que olvidarás cuando volvamos a casa. No lo decía en serio. Penélope intentó tomar su mano, pero él retrocedió. «Marcos, por favor, sabes lo que siento. Te lo dije. Me dijiste lo que querías escuchar». Su voz era tranquila, mortal. «Justo como le dijiste a tu amiga lo que ella quería escuchar. ¿Cómo se supone que voy a saber qué versión es la verdadera?» «La versión que te dije es la verdadera». La desesperación le arañaba la garganta. «Marcos, te amo. Eso es real. Todo lo demás era solo protegerte a ti misma», terminó Marcos. «Lo entiendo. Querías la diversión de un romance secreto sin el riesgo de consecuencias reales. Y cuando volvamos a la Ciudad de México, cuando yo sea solo el duque de Sierra Alta de nuevo, y tú seas la hermana intocable de Benjamín, volveremos a cómo eran las cosas, justo como dijiste. Eso no es lo que quiero». Las lágrimas amenazaban con salir. «Estás retorciendo mis palabras. Las estoy repitiendo». La miró con algo parecido a la lástima. «Quizás tengas razón, Penélope. Quizás esto es todo lo que debería ser. Unas pocas semanas robadas que no significan nada una vez que crucemos de nuevo a Inglaterra. Ciertamente sería más simple. No quiero lo simple, te quiero a ti. De verdad». La pregunta quedó suspendida entre ellos. ¿O quieres la idea de mí, el romance prohibido, los besos secretos, la fantasía de alguien que no está atado por todas esas reglas que dices odiar, pero que nunca rompes? Cada palabra cortaba más hondo que la anterior. Eso no es justo. La vida no es justa. Marcos retrocedió, poniendo más distancia entre ellos. «Nos vamos en 2 días. Terminemos este viaje con algo de dignidad intacta, ¿te parece? Benjamín se merece eso». La dejó allí,
y Penélope sintió que su corazón se rompía en su pecho. Los últimos 2 días en Veracruz pasaron en una neblina de miseria. Marcos mantuvo una distancia cortés, tratando a Penélope con la misma formalidad que usaría con cualquier extraño. Benjamín finalmente notó que algo andaba mal, preguntándoles repetidamente a ambos si habían tenido algún tipo de discusión, pero ninguno de los dos explicaba. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue una tortura. 4 días en espacios reducidos con la cuidadosa frialdad de Marcos, con el fantasma de lo que habían sido acechando cada interacción. Penélope intentó 2 veces acorralarlo para una conversación real, pero él la evadió hábilmente. Para cuando llegaron a la Ciudad de México, ella se había convencido de que había destruido lo mejor que le había pasado con unas pocas palabras irreflexivas a una amiga que nunca volvería a ver. La primera semana de regreso fue peor. Marcos no visitó la hacienda Los Robles, no asistió a ningún evento donde pudiera encontrarse con ella. Benjamín se quejó de la ausencia de su amigo, pero asumió que era el deber lo que mantenía a Marcos ocupado. Penélope sentía que se ahogaba lentamente. Luego vino la cena. Se suponía que sería una pequeña reunión, la familia Contreras recibiendo a la duquesa de Sierra Alta y a su hijo para una cena informal. Las 2 familias habían sido amigas durante años, y tales ocasiones eran lo suficientemente comunes como para no causar comentarios. Penélope se vistió con cuidado, esperando una oportunidad para hablar con Marcos en privado. Necesitaba hacerle entender que sus palabras a Mariela habían sido insignificantes, que lo que habían compartido era real y precioso, y valía la pena luchar por ello. Marcos llegó con su madre, impecablemente vestido y perfectamente sereno. Saludó a Penélope con una reverencia y un cortés «señorita Contreras», como si fuera una conocida lejana, en lugar de alguien que lo había besado sin aliento bajo las estrellas de Veracruz. La cena fue una agonía. Penélope se sentó frente a Marcos, observándolo encantar a sus padres con una conversación fácil, y se preguntó cómo podía estar tan tranquilo cuando ella sentía que se moría por dentro. Después de la cena, mientras sus padres se retiraban al salón para jugar a las cartas, Benjamín apartó a Marcos para mostrarle algo en el estudio. Penélope, desesperada, lo siguió. «Pensando en el torneo del próximo año», decía Benjamín cuando ella entró. «Deberíamos empezar a planear estrategias pronto, quizás». «Penélope, ¿necesitas algo?» «Necesito hablar con Marcos», dijo, con voz más firme de lo que se sentía. «A solas». Las cejas de Benjamín se alzaron. «Es tarde. Por favor, Benjamín». Algo en su tono debió convencerlo, porque asintió lentamente. «Estaré en el salón si me necesitas». Se fue, cerrando la puerta detrás de él. Marcos estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, la tensión visible en cada línea de su cuerpo. «¿Qué quieres, Penélope? Quiero que dejes de castigarme por un estúpido momento de autoprotección». Se acercó, deseando que él se diera la vuelta. «Quiero que recuerdes que te dije que te amaba, que lo decía en serio, que todavía lo digo en serio». «Amor». Finalmente se giró, y el vacío en sus ojos cortó más profundamente de lo que lo habría hecho la ira. «Le dijiste a tu amiga que yo no significaba nada. ¿Qué declaración se supone que debo creer? La que te dije a la cara». La frustración se filtró en su voz. «Marcos, tenía miedo. Mariela me hacía preguntas que no podía responder honestamente sin exponernos, así que mentí mal. Lamento que lo hayas escuchado, pero nada». Él se acercó a ella en 3 pasos, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el dolor bajo su exterior controlado. ¿Sabes lo que se sintió al escucharte descartar lo que teníamos como si fuera una aventura sin sentido?
al escucharte reír de que yo no significara nada. No me reía de ti. Te estabas protegiendo, dijo Marcos. Y lo entiendo, Penélope, lo hago, pero me hizo darme cuenta de algo importante. Se acercó aún más, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, oler su aroma familiar. Lo suficientemente cerca como para que por un momento de esperanza pensara que él podría besarla. En cambio, dijo en voz baja: no puedo estar con alguien que se avergüenza de lo que somos, alguien que mentirá sobre mi importancia en el momento en que sea conveniente. Merezco algo mejor que eso, y tú también. No me avergüenzo. Entonces, ¿por qué le dijiste a tu amiga que yo no significaba nada? Su voz era suave ahora, casi compasiva. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Que te estás enamorando del mejor amigo de tu hermano y al diablo con las consecuencias. Porque tenía miedo. Las palabras estallaron de ella. Miedo a la reacción de Benjamín, miedo al escándalo, miedo a que si lo decía en voz alta, la magia se rompería y te perdería. Me perdiste de todos modos, dijo Marcos, en el momento en que fingiste que no importaba. Eso no es justo. La vida no es justa. Él retrocedió, poniendo distancia entre ellos de nuevo. Cuando volvamos a la Ciudad de México, ya estamos en la Ciudad de México. Esta es la realidad ahora, Penélope, y en la realidad eres la hermana de Benjamín, y yo soy su mejor amigo, y nunca debimos haber cruzado esa línea. Así que eso es todo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y ella no se molestó en ocultarlas. ¿Te rindes después de todo? Estoy siendo práctico. Pero su voz se quebró ligeramente. ¿Quién de nosotros tiene que serlo? Un golpe en la puerta los hizo a ambos sobresaltarse. La voz de Benjamín llegó. «¿Todo bien ahí adentro?» Marcos se movió para abrir la puerta antes de que Penélope pudiera responder. «Todo está bien, tu hermana ya se iba». Pero Benjamín los miraba a ambos, observando las lágrimas de Penélope y el rígido control de Marcos, y su expresión cambió de curiosidad a sospecha. «¿Qué está pasando?», preguntó lentamente. «Y no me digas nada. No estoy ciego». «Benjamín», empezó Penélope. ¿Cuánto tiempo lleva pasando algo entre ustedes dos?» Benjamín la interrumpió, su mirada yendo y viniendo entre ellos. El silencio se alargó demasiado. «Veracruz», dijo con voz monótona. «Por eso ambos han estado actuando extraño desde que regresamos. Algo pasó en Veracruz». «No pasó nada», dijo Marcos, pero su voz carecía de convicción. «No me mientas». El rostro de Benjamín se había puesto pálido de ira. «Eres mi mejor amigo, Marcos». Y Penélope miró a su hermana. «¿Lo hizo? ¿Lo hiciste?» «Nos besamos», dijo Penélope simplemente, incapaz de mentir más, varias veces, «y me enamoré de él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada. Benjamín se volvió hacia Marcos, la traición grabada en sus facciones. «Tocaste a mi hermana mientras yo confiaba en ti para ayudar a protegerla». «No fue así», dijo Marcos. «Entonces, ¿cómo fue?» La voz de Benjamín se alzó. «Explícame cómo el que hayas besado a mi hermana varias veces aparentemente no es exactamente lo que parece. Explícame cómo esto no es una completa traición a nuestra amistad». «La amo», dijo Marcos simplemente. Las palabras cayeron en la habitación como piedras. «La amo, Benjamín. No como a la hermana de un amigo, como si quisiera casarme con ella, como si quisiera pasar el resto de mi vida haciéndola feliz». La confesión pareció sorprender a todos, a Penélope más que a nadie. Él había dicho que se estaba enamorando de ella, pero nunca había dicho el resto, nunca lo había expuesto tan claramente. «¿Casarte con ella?», repitió Benjamín lentamente. «¿Quieres casarte con ella?» «Sí». «¿Y tú?» Benjamín se volvió hacia Penélope. «¿Es eso lo que quieres?»
Penélope miró a Marcos. Vio la cruda honestidad en sus ojos, la forma en que finalmente estaba luchando por ellos. «Sí», susurró, «eso es lo que quiero». Benjamín se hundió en una silla, mirándolos a ambos como si viera extraños. Necesito tiempo para pensar, para procesar esto». Miró a Marcos. «Vete, por favor, solo vete». Marcos dudó, sus ojos buscando los de Penélope. Ella trató de transmitir todo lo que sentía en esa mirada, esperanza y miedo y amor y desesperación. Luego se fue y Penélope se quedó a solas con la ira de su hermano. Benjamín no le habló durante 2 días. La evitó en la casa, comió en su estudio y se negó a discutir lo que había sucedido. Sus padres, sintiendo que algo andaba mal, intentaron mediar, pero Benjamín no explicaba, y Penélope no podía. Al tercer día, Marcos apareció en la hacienda Los Robles y pidió hablar con Benjamín en privado. Penélope esperó en la biblioteca, paseándose y aterrorizada, mientras los 2 hombres hablaban en el estudio de Benjamín durante más de 1 hora. Escuchó voces alzadas en un momento, luego largos silencios que eran de alguna manera peores. Finalmente, Benjamín salió, con expresión indescifrable. Pasó junto a ella sin decir una palabra. Luego se detuvo en la puerta. «Te está esperando en el jardín», dijo Benjamín en voz baja. Y Penélope, «Sigo furioso con ambos, pero…» Se detuvo, luchó por las palabras. «He conocido a Marcos toda mi vida. Es honorable. Si dice que te ama, lo dice en serio. Y si tú lo amas…» Otra pausa. «Entonces supongo que tendré que aprender a vivir con ello». No era perdón, pero era permiso, y eso fue suficiente. Penélope corrió al jardín. Marcos estaba junto a los rosales, luciendo más incierto de lo que ella nunca lo había visto. Cuando la vio, algo en su expresión se suavizó. «Benjamín y yo hemos llegado a un acuerdo», dijo. «Me ha dado permiso para cortejarte oficialmente». «Lo ha hecho». La esperanza se encendió en su pecho. Le conté todo. Marcos dio un paso más cerca. «Sobre Veracruz, sobre enamorarme de ti, sobre escuchar lo que le dijiste a tu amiga y dejar que mi orgullo me convenciera de que no te importaba, sobre ser un cobarde que casi dejó escapar lo mejor de su vida por un malentendido». «No eres un cobarde», dijo Penélope suavemente. «Lo soy, pero estoy tratando de ser valiente ahora». Acortó la distancia entre ellos. Tomó sus manos en las suyas. «Penélope Contreras, te amo. Amo tu mente aguda y tu lengua más aguda. Amo que veas patrones que nadie más ve. Amo que te niegues a ser protegida de la vida, que nos siguieras a esa fiesta, que nunca hayas dejado que nadie, incluyéndome a mí, te tratara como menos de lo que eres». Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero ella sonreía. «Marcos, déjame terminar». Le apretó las manos suavemente. «Amo que seas lo suficientemente valiente como para amarme de vuelta, aunque yo haya sido un completo idiota al respecto, y te pregunto si me aceptarás, si me permitirás pasar el resto de mi vida demostrando que significas todo para mí». «No nada, todo». «Sí», dijo Penélope entre lágrimas y risas. «Sí, hombre ridículo. Yo también te amo. Nunca dejé de amarte, incluso cuando eras imposible». «No estaba siendo imposible», protestó Marcos. «Estaba siendo imposible», repitió ella con firmeza. «Pero te amo de todos modos». Él la besó entonces, allí mismo en el jardín donde cualquiera podía ver, y se sintió como llegar a casa. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento y sonriendo, Penélope notó a Benjamín observándolos desde la casa. Él no sonrió, pero asintió una vez antes de darse la vuelta. Fue suficiente. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de cortejo formal, visitas de chaperonas, llamadas apropiadas, reconocimiento público de las intenciones de Marcos. La sociedad habló, por supuesto.
El duque de Sierra Alta cortejando a la hermana de su mejor amigo era material de chismes de primera, pero Marcos lo manejó todo con gracia, dejando claro con palabras y acciones que Penélope era su elección. No una conveniencia o un compromiso, sino la mujer que había elegido por encima de todas las demás. La primera vez que la llevó a un baile como su pareja oficial, Penélope vistió seda azul y mantuvo la cabeza en alto a pesar de los susurros. Marcos nunca se apartó de su lado, con la mano en su espalda, su atención exclusivamente en ella. —¿Estás seguro de esto? —susurró ella durante una pausa en el baile. —Podrías tener a cualquiera, alguien sin complicaciones, sin... —No quiero a nadie —interrumpió Marcos—. Te quiero a ti. Complicaciones y todo. Le sonrió, esa sonrisa que ella había luchado tanto por ganarse. Aunque debo advertirte, pronto planeo proponerte matrimonio de manera adecuada, con el permiso de tu padre y todo. Ah, sí. El corazón de Penélope se aceleró. ¿Y qué te hace pensar que diré que sí? Porque me amas, dijo Marcos simplemente. Y porque estamos mejor juntos que separados, tú misma lo dijiste en Veracruz. Juntos. ¿Juntos? Asintió Penélope y lo dejó llevarla de nuevo a la pista de baile. 2 meses después, Marcos le propuso matrimonio en la biblioteca de la Hacienda Los Robles, la habitación donde habían discutido por primera vez sobre Veracruz, donde su historia realmente había comenzado. Benjamín estaba allí como testigo, habiéndolos perdonado finalmente a ambos. Y cuando Penélope dijo que sí, los 2 hombres que más amaba parecían genuinamente felices. La boda fue elegante e íntima, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Benjamín acompañó a Marcos, su ira anterior transformada en una bendición protectora. La duquesa de Sierra Alta derramó lágrimas de felicidad. Y cuando Marcos besó a su nueva esposa frente a todos, Penélope pensó en lo lejos que habían llegado desde ese primer beso prohibido en un pasillo de Veracruz. «Te amo, duquesa», murmuró Marcos contra sus labios. «Yo también te amo», respondió Penélope, «incluso cuando eres imposible». «Especialmente entonces», corrigió él, y la besó de nuevo. 6 meses después de su matrimonio, Marcos sorprendió a Penélope con un anuncio en el desayuno. «He hecho arreglos», dijo casualmente, aunque sus ojos bailaban con picardía. «Nos vamos a Veracruz por 3 semanas». Penélope levantó la vista de su correspondencia, el deleite extendiéndose por su rostro. «¿De verdad? Pero Benjamín no querrá...» «Benjamín también viene», confirmó Marcos. «Junto con los Rincón, de hecho. Don Lorenzo está organizando un partido de exhibición especial, los campeones del año pasado defendiendo su título. Lo llama el Campeonato de Campeones». «Eso suena completamente ridículo», Marcos sonrió. «Lo sé, pero pensé que quizás disfrutarías regresar correctamente esta vez, como mi esposa, no como mi secreto». Penélope se puso de pie, cruzó hasta donde él estaba sentado y se deslizó en su regazo de una manera que habría escandalizado a la sociedad de la Ciudad de México, pero que hizo sonreír a Marcos. «Como tu esposa, creo que suena perfecto». «Bien, porque ya he reservado nuestras habitaciones en el hotel de Doña Remedios». La besó suavemente. «Y esta vez no habrá reglas sobre mantener la distancia. Sin fingir, solo nosotros». «Solo nosotros», asintió Penélope. «Aunque debo advertirte, he estado desarrollando algunas estrategias nuevas mientras tú has estado ocupado siendo duque. Tú y Benjamín quizás no ganen esta vez». «¿Eso es una amenaza, duquesa?» «Es una promesa». Ella lo besó profunda, completamente hasta que ambos se quedaron sin aliento. «Aprendí de los mejores, después de todo». «Astuta sin piedad, como siempre», murmuró Marcos contra su boca. «Te amo». «Lo sé», dijo Penélope sonriendo.
Me lo dices todos los días, y te lo diré todos los días por el resto de nuestras vidas. Más tarde, cuando viajaron a Veracruz con Benjamín a cuestas, la ciudad los recibió como viejos amigos. Doña Remedios exclamó al ver el anillo de bodas de Penélope, y Mariela, a quien encontraron por casualidad en un café, rió encantada con la noticia. «Te dije que iba en serio», le dijo a Penélope. «Sabía que ese no era un hombre que solo se estaba divirtiendo». «Tenías razón», admitió Penélope. «En todo, el partido de exhibición fue intenso y entretenido, con Marcos y Benjamín finalmente ganando contra los Rincón en un dramático juego final. Pero esta vez, cuando celebraron después, Marcos mantuvo a Penélope a su lado, su mano entrelazada con la suya, dejando claro a todos que ella era su compañera en todos los sentidos importantes. Esa noche, de pie en el balcón de su habitación de hotel, mientras Veracruz brillaba debajo de ellos, Marcos atrajo a Penélope a sus brazos. «¿Feliz?», preguntó él delirantemente. «Sí», confirmó ella, «aunque probablemente debería molestarte con algo para mantener la tradición. Por favor, hazlo. Me he acostumbrado demasiado a que seas tierna conmigo». Penélope rió, el sonido brillante y libre. «Su gracia, ¿está diciendo que extraña nuestras discusiones?» «Estoy diciendo que extraño el fuego», la besó en la sien. «Aunque esto también me gusta, la paz que hemos encontrado». «Podemos tener ambas cosas», dijo Penélope. «Fuego y paz, desafío y consuelo». «Juntos», dijo Marcos, haciendo eco de esa promesa que habían hecho tantos meses atrás. «Juntos», asintió Penélope, y en la cálida noche de Veracruz, con la ciudad a la que habían huido en busca de libertad, ahora un lugar que habían elegido juntos, Marcos besó a su esposa y supo que esta sociedad, este amor, esta cosa imposible y perfecta que habían construido, valía cada complicación, cada miedo, cada momento de duda. Penélope Contreras siempre había sido extraordinaria, pero Penélope de Alba, duquesa de Sierra Alta, era algo aún más notable. Ella era su pareja, su igual, su compañera en cada juego que importaba, y él pasaría el resto de su vida agradecido de que ella lo hubiera molestado ese día en la biblioteca, de que se hubiera negado a ser protegida, de que lo hubiera seguido a una fiesta a la que no debería haber asistido, y lo hubiera besado con el tipo de honestidad intrépida que lo había cambiado todo. Ella había establecido una regla de la que él no podía escapar, que la amaría completa, ferozmente, por todos los días de sus vidas, y nunca había sido más feliz de rendirse. Gracias por quedarse con Penélope y Marcos hasta el final. Su tiempo lo significa todo. Es la razón por la que existen estas historias, la razón por la que las escribo. Si esta historia le conmovió, le hizo sonreír o le dio esa cálida sensación de ver a dos personas encontrarse, me encantaría saberlo en los comentarios. Denle me gusta, suscríbanse y toquen la campanita para no perderse ninguna historia. Gracias por estar aquí.